Certeza, yo sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad. El Evangelio. Certeza, es la razón, la existencia. Un mensaje para ti todas las semanas en este canal de radiodifusión cristiano Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cristo está cerca, es mi certeza. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Ni profundo, ni la muerte ni la vida. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. El amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza. Es un placer para mí saludar a nuestros queridísimos oyentes de Radio Luz a las Naciones desde nuestra programación semanal de estudio bíblico titulada Un mensaje para ti. Programa desde el cual compartimos con ustedes estudios expositivos de la palabra de Dios, tratando de mantener y compartir con ustedes una correcta exégesis para poder ilustrar, para poder aclarar, enseñar las verdades que también ordenadamente la propia Escritura nos enseña. Sabemos que hay mucho bien cuando tenemos una actitud ordenada hacia la palabra, cuando tratamos de comprender lo que cada versículo nos va enseñando tanto en su contexto anterior como posterior y poder comprender que en el orden de Dios también es correcto y es agradable y por supuesto produce una gran edificación para nosotros el poder estudiar la Biblia en una manera ordenada. Estamos haciendo un estudio de la primera carta a los Corintios. La primera que se escribió de las que se conocen como mayores, lo digo siempre al principio de cada programa, fue escrita en el año 55 después de Cristo aproximadamente por el apóstol desde Éfeso en su tercer viaje misionero a esta iglesia que fue fundada a finales de su segundo viaje misionero en su periplo por Grecia. Hemos llegado al capítulo 9 que lo vamos a iniciar hoy y vamos a dar lectura a un contexto de 27 versículos y vamos a poner en las manos de Dios pues la gracia y también la capacitación para poder tratar con estos asuntos y exponerlos en una manera correcta desde la más profunda necesidad humilde en mi corazón. Acabamos de leer el capítulo 8 donde hemos estado tratando con respuestas del apóstol Pablo al tema de lo sacrificado a los ídolos. Hemos visto este asunto con mucho detalle, pero sobre todo en la importancia y el valor del equilibrio del conocimiento y el propio desarrollo en el amor, ¿sí? Siempre ese versículo 2 y ese versículo 3 tienen que ser un argumento poderoso en cuanto a qué es el amor el que edifica y que el conocimiento en sí mismo envanece, ¿verdad? Y que a veces podemos imaginar que sabemos las cosas aún como no las debemos saber y que si alguno ama a Dios, este es conocido por él, ¿verdad?
entonces nosotros tenemos que comportarnos equilibradamente hacia los hermanos más débiles para no producir tropiezos en sus propios juicios de su mente por aquellas cosas en las que nosotros, por la propia libertad de conciencia, practicamos y no vemos argumentos condenatorios en ellas. Ahora Pablo va a tratar con otros asuntos, aunque es una línea continuista en cuanto al guión y a lo que todo él va desarrollando. Y en este capítulo 9, Pablo lo que está tratando es acerca del sostenimiento, ¿verdad?, financiero, y evidentemente, como decimos, parece como una interrupción en el tema de la comida sacrificada a los ídolos, ¿verdad? Pero en realidad, como digo, no es una interrupción, sino una ilustración de estos mismos principios que se presentan tanto en el capítulo 8 como en el capítulo posterior, el capítulo 10. Y Pablo, como digo, se utilizó a sí mismo como una ilustración del uso maduro de la libertad. Él tenía libertad de recibir sostenimiento financiero de parte de la iglesia de Corinto, sin embargo, voluntariamente dejó a un lado ese derecho con el fin de lograr, como digo, una actitud, un testimonio, una meta mucho más elevada. Tenemos que tener presente la cultura de este primer siglo, ¿verdad? Y que en esta cultura griega había un desprecio hacia las labores manuales. Por lo general, había esclavos que hacían todo este tipo de labores manuales domésticas, de modo que aquellos ciudadanos que tenían un rango, que realmente tenían una posición, podrían disfrutar de deportes, filosofía, ocio, etc. Sin embargo, los judíos tenían un pensamiento donde el trabajo se engrandecía, o sea, el trabajo honrado. Los instruidos rabinos ejercían siempre un oficio y le enseñaban al pueblo. Y tenían un dicho que me parece muy sabio: el que no le enseña a su hijo a trabajar, le enseña a ser ladrón. Pablo se había preparado para ser un fabricante de tiendas, un obrero del cuerpo, aun cuando era un hombre bien instruido en la ley de Moisés, y por supuesto, siendo ya el apóstol comisionado, podemos verle que es un hombre instruido en las Escrituras. Con esta intención de ilustrar el derecho personal de los cristianos, Pablo presentó, ¿verdad?, una doble defensa de su idea de la vida financiera como siervo de Cristo. Vamos a dar lectura a este contexto, y nos dice así el apóstol en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 1 al 27. Después lo iremos desarrollando iremos acortando con textos donde entendemos que terminan, ¿verdad?, y comienzan para abarcar la totalidad del contexto, que tiene 27 versículos. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién plantó viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, no como dice esto también la ley. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes, o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio.
Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la convicción me ha sido encomendada. ¿Cuál es, pues, mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Vamos a abordar los primeros 14 versículos y vamos a destacar que Pablo defendió su derecho a recibir un sostenimiento. Como digo, en esta primera mitad del capítulo, Pablo demostró que tenía derecho a recibir un sostenimiento financiero de parte de la iglesia de Corinto. Dio 5 argumentos para respaldar este concepto: su apostolado, su experiencia humana, la propia ley veto-testamentaria del Antiguo Testamento, la práctica también del Antiguo Testamento y la enseñanza de Jesús. Esto es muy importante, ¿verdad? O sea, Pablo lo que está primeramente es fundamentado su propio derecho en cuanto al llamado de Dios. O sea, él nos lleva en una manera en retroceso al capítulo 1 de esta primera epístola, donde deja bien claro: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Por lo tanto, hay un llamado divino, hay una elección anterior, hay un consejo anticipado de Dios que decide escoger al mismísimo Pablo en un momento en el que los 11 apóstoles completan el número de 12 por la ausencia de Judas y que otro toma su oficio, que será Matías. Pero Dios tiene a bien elegir otro apóstol para ser el apóstol de los gentiles, el apóstol de la incircuncisión. No alguien contrario a esos hombres que serían el inicio, ¿verdad?, de la predicación del Evangelio por la propia comisión de Jesucristo. Hombres que vieron al Señor en vida, hombres que fueron testigos de su muerte y de su resurrección, hombres que esperaron la promesa de Dios, que fueron capacitados, que fueron llenos del Espíritu Santo y que extendieron el Evangelio desde Jerusalén a todo el mundo. Pero sabemos perfectamente que Pablo no es un error de Dios, no es algo en el que Dios actúa porque algo no esté funcionando correctamente. Pablo, como bien nos enseña en la carta a los Gálatas, posiblemente la primera carta, algunos creen que es la primera, otros creen que es la carta a los tesalonicenses, pero él nos deja bien claro estas palabras cuando dice en el capítulo 1 a los Gálatas, en el versículo 15: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí,
para que yo le predicase entre los gentiles. Y aquí él nos da los datos de su propia experiencia y pasados 14 años, él después va a Jerusalén para encontrarse con las columnas de Jerusalén, con Pedro, evidentemente con Juan y con Jacobo, los cuales reconocieron en Pablo esta comisión divina. Por lo tanto, queridos amigos, queridos oyentes, a veces actuamos con mucho desprecio únicamente porque medimos humanamente a las personas, no vemos aquello que Dios les ha dado, no vemos la comisión, no vemos el ministerio, y creo que esto a veces nos hace mucho daño, porque se producen abandonos, faltas de respeto, en las que Pablo, no para fortalecer su ego, no para engrandecer su ego, sino él lo que está buscando es una buena administración, es una buena salud espiritual para los integrantes de la iglesia de Corinto. Por eso él les habla no como un maestro itinerante que casualmente pasó por allí y predicó un sermón o alguien, no, él es aquel que Dios llamó para poner evidentemente el fundamento, la acción fundamental de aquel que es el fundamento que no puede ser de otra manera, porque solo hay un fundamento, el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y él dice claramente en el capítulo 3, versículo 10, conforme a esta gracia de Dios, yo he sido el maestro que puse el fundamento. Y todos tienen que edificar encima de este fundamento, y ya cada uno es responsable de su propia sobreedificación. Nosotros, queridos oyentes, a veces tenemos que ser humildes, ¿verdad? Porque somos dados a relativizarlo todo, somos dados a independizarnos en una idea propia de nosotros mismos, ya sea desde un ministerio pastoral, ya sea en una posición de gobierno en la iglesia, ya sea en una situación de diácono, ya sea en una situación de una persona recién llegada. Esta tentación de vernos a nosotros mismos y en cierta manera engrandecernos a nosotros mismos nos priva de una buena vida, de una buena aportación y de un juicio muchas veces cruel y dañino al propio entorno donde nosotros vivimos. Fue el propio apóstol que nos enseñó en el verso 20 del capítulo 2 de la epístola a los Efesios, que estamos edificados, o sea, el mismo principio que nos enseña en el verso 10 del capítulo 3 de la primera carta a los Corintios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Bueno, acaba de decir lo mismo. Ahora, el verso 21 nos enseña que todo el edificio, aquí está usando una metáfora de construcción, ¿verdad? De edificación, donde icodomeo, que es la palabra griega para edificio, está hablándonos de la iglesia, está simbolizando a la propia iglesia, está bien coordinado y va creciendo para ser un templo santo en el Señor. O sea, esta coordinación y este crecimiento es desde el fundamento de los apóstoles y profetas que han puesto la fundación, que es Jesucristo mismo. Por lo tanto, todos nosotros, dice el verso 22, somos juntamente edificados. Aquí el verbo epicodomeo, que es el del versículo 20, donde nosotros estamos edificándonos encima de este fundamento, epicodomeo, está formado de la misma, es una palabra compuesta que nos está hablando de ese epi, ¿verdad? Que es sobre o encima. Y codomeo, estamos hablando del edificio o de la edificación. Y ahora vemos el verso 22 donde el verbo es sunicodomeo, que quiere decir que estamos siendo juntamente edificados, o sea, construimos juntamente con otros, edificamos juntamente con otros para la morada de Dios en el Espíritu, en este edificio, en este templo que es la iglesia. Por lo tanto,
cuando estamos viendo estas cosas, cuando estamos contemplando estas cosas y cuando estamos viendo la expresión, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Bueno, Pablo aquí está dejando bien claro su intención. Y como digo, estamos hablando de estos 5 argumentos, y el primero es el propio apostolado de Pablo. El segundo es la propia experiencia humana que a partir del versículo 7 él nos está enseñando en cuanto a lo que es su vida y la vida de sus hermanos. Después se apoya en argumentos del Antiguo Testamento y, por supuesto, en las propias prácticas para después culminar y para después fundamentar todo su argumento sobre el fundamento inamovible, sobre el fundamento eterno, inmutable de Jesucristo. Bueno, pues con esto ya tenemos, ¿verdad?, un asunto para reflexionar, un asunto para pararnos y para ver que el contenido de este capítulo 9 no es una defensa caprichosa del apóstol, sino sencillamente es una defensa razonable, objetiva, bíblica, espiritual, de la conducta que los creyentes tienen que tener en la Iglesia, en relación con sus ministros, en relación con sus líderes, en relación con sus pastores, en relación con sus maestros, en relación con sus hermanos. O sea, que todas las relaciones evidentemente tienen que ser hechas en la base de quién es cada quien. Somos perfectamente coherentes en cuanto a que todos delante del Señor somos absolutamente iguales. Somos absolutamente coherentes en cuanto a que ninguno ha sido transformado con un derecho superior. No, todos venimos de la misma condición de pecado, de muertos en delitos y pecados. Y tenemos un antes y un después, que es la acción de la gracia misericordiosa de Dios, ¿verdad? Qué bonito es esta reflexión cuando podemos ver que la misericordia de Dios, que sucede en el cronos, en el tiempo donde nosotros vivimos, lo que realmente trae es un keros, es un tiempo especial, es una ocasión especial, es como bien nos enseña Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 2, cuando nos habla de ese día de salvación, cuando nos habla de ese tiempo aceptable, cuando nos habla realmente de este tiempo oportuno, ¿verdad? Entonces, este es el keros, este es el tiempo especial, es la ocasión especial, por medio de la cual los pecadores caídos pueden venir delante de Dios para ser perdonados, santificados, justificados, redimidos, regenerados, para nacer de nuevo, para recibir esa potestad gloriosa de ser hechos hijos de Dios. Y en este sentido, nosotros lo comprendemos y humildemente lo agradecemos. O sea, como digo, hay dos cosas contrarias a la justicia de Dios. Una, la injusticia, lo cual no está nunca dentro de su carácter ni de sus acciones. Y la otra es la misericordia, que curiosamente es aquello que evidentemente no nos da lo que merecemos, porque en la justicia de Dios merecemos el juicio de Dios, pero por la misericordia de Dios evidentemente se nos da un perdón, se nos da una gracia, y por lo tanto la gracia también es contraria a la misericordia, porque la misericordia no nos da lo que merecemos y la gracia nos da lo que no merecemos. O sea, la misericordia no nos da el juicio que merecemos y la gracia nos da el perdón que no merecemos. Bueno, queridos oyentes, cuando nosotros reflexionamos sobre estas cosas, cuando nosotros nos paramos sobre estas cosas, entonces lo que resulta siempre es un entendimiento agradecido, con un respeto evidente al entorno donde nosotros vivimos. Que nunca nadie nos tenga que recordar
el derecho que las personas tienen a ser respetadas y valoradas en sus ministerios. Y que no usemos de caprichos, de invenciones, de sentimientos para poder despreciar a nadie, porque nosotros, cristianamente, no tenemos el derecho de despreciar a nadie. Pablo estaba siendo despreciado por esta iglesia. Qué triste experiencia para este apóstol, para este líder, para este pastor. Bueno, veremos en el desarrollo de este contexto que Pablo, con humildad y con sabiduría, nos enseña a ser mejores. Buenos días, que Dios les bendiga, les espero la próxima semana y siempre les recuerdo que si quieren ver algo de lo anterior de este estudio expositivo, en nuestra biblioteca de Radio Luz, en nuestra biblioteca que también tenemos de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza La Coruña, pueden encontrar estos programas. Que Dios les bendiga.